panelistas, buenas tardes a todos los participantes. Bueno, mi nombre es Eduardo Báez, yo soy el presidente del directorio de la Fundación por la Democracia y vamos a tratar hoy día, este es un ciclo que la Fundación durante este tiempo de pandemia ha puesto al servicio de todas las áreas que nos interesan en el país. Y yo estoy muy contento porque se trata el tema del turismo, porque siempre el turismo queda abajo de cualquier diálogo. ¿Ah? Entonces, hoy día tenemos esta oportunidad en un ciclo que hemos llamado Democratizando el Debate. Y para estos efectos tenemos personas bastante destacadas, tanto en el tema de las pymes y del turismo, como expertos en temas de turismo en particular. Quiero presentar a Erika Muñoz. Erika Muñoz es una emprendedora, una empresaria, una tour operador de San Pedro de Atacama, ha tenido una larga trayectoria en el turismo y nos va a poder contar desde regiones el impacto que ha tenido el tema de la pandemia. Tenemos también, quiero presentar a Javiera Montes, seguramente muchos de ustedes la conocen. Javiera fue la ex subsecretaria de Turismo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero tiene una larga trayectoria también anterior en el turismo, incluso en Senatur ella nos podrá contar. También tenemos a Óscar Santelices. Óscar fue exdirector de Senatur durante 2 periodos, ¿eh? Durante el periodo del presidente Lago y durante el periodo de la presidenta Bachelet. O sea, tiene una gran experiencia por muchos años, ¿eh? Y hoy día es un consultor. Y tenemos también, y quiero agradecerle a Roberto Fantuzzi, ¿eh? Que todos también lo conocemos, es un gran empresario, una persona que ha aportado bastante al país, ¿eh? Y que también ha defendido en su trayectoria a las pymes, ha sido un gran dirigente gremial y que además sabe de turismo, lo hemos escuchado en algunos foros en televisión y nos agrada mucho tenerlo en este encuentro. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, les quiero decir que lo primero por metodología es que le vamos a dar la palabra por 6 minutos a cada uno de los panelistas para desde su ángulo nos puedan contar cómo está el turismo hoy día, qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el efecto con motivo de la pandemia y cuál ven también cómo es la salida. ¿Mm? Entonces, para ello vamos a tener una ronda de 6 minutos. Yo 1 minuto antes les voy a avisar para que vayan terminando. Después va a haber una ronda de intervención de preguntas. Todos nuestros participantes pueden enviarnos preguntas por el chat, ¿ah? Para podérsela hacer a los panelistas. Eso va a durar unos 20 minutos y posteriormente unos 3 minutos para cada panelista para que pueda hacer un cierre o contar alguna idea que le haya quedado latente o simplemente hacer un llamado. Así que, bueno, sin más, le dejo la palabra en primer lugar a Óscar Santelices. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y un saludo también a todos los panelistas y a todos los que se están sumando en este momento a este diálogo para hablar sobre el tema de la pandemia y las pymes en turismo. A ver, yo quisiera partir haciendo un pequeño como estado del arte de la situación del turismo, pensando en la gente que no está tan vinculada a turismo, para que pueda tener también algunas nociones base. Esta es una actividad económica relativamente nueva para Chile, ¿eh? Y también para el mundo, porque si pensamos que el turismo masivo explotó en 1950, o sea, hace 70 años en el mundo, ¿eh? Y el avión juega un papel muy gravitante. Y en el caso de Chile, yo diría que el despegue fuerte, importante, son las 2 últimas décadas, estamos hablando hace unos 20 años atrás, y solo hace 10 años el Estado reconoce al sector turístico como un sector estratégico para el desarrollo económico a través de una ley, la primera ley de turismo,
que sacamos, en la cual el Estado le hace un reconocimiento. Y fíjense que estamos hablando 10 años atrás. Ahora, si uno piensa en números en estas 2 últimas décadas, en 2002, 1,5 millones, un hijo saludándome, está claro que estamos en pandemia. 1,5 millones de turistas ingresaban a Chile en el año 2002. Y el pic lo tuvimos en el 2017, Javiera era subsecretaria, de 6,5 millones de turistas. Quiere decir que éramos el tercer país de Sudamérica. O sea, primero estaba Argentina, segundo Brasil y luego nosotros. ¿Ah? Eso para mostrar un crecimiento muy, muy significativo que tenía el turismo. Pero yendo más a lo actual, si miramos los 2 últimos años, yo les decía, 2017, 6,5 millones de turistas, eso representaba algo más de 4.000 millones de dólares que le ingresan al país por divisa. El año 2019, 2 años después, 4,5 millones de turistas y solo 3.000 millones de dólares. Es decir, en 2 años perdimos 2 millones de turistas y perdimos 1.000 millones de dólares. Las causas, uno es que se nos cae el mercado argentino, de las causas fuertes, importantes estos 2 últimos años, y obviamente el estallido social. También no podemos dejar de lado los temas de incendios y de sequía, todos los que están ligados a cambio climático, que también producen algún efecto. Pero es bien importante tener atención eso, ¿eh? Y esta es una actividad económica, y por eso yo la destacaba, nueva, pero que genera 600.000 empleos directos. Y es más o menos el orden del 3,5% del PIB chileno. ¿Ah? Pero pongámoslo ahora en números actuales, después de estas cifras que le he dado. Abril del 2019 entraron a Chile extranjeros 377.684 turistas. 377.000, abril del 2019. Abril del 2020, 901 turistas. Ese es el golpe que ha recibido esta actividad. Estamos hablando de 377.000, casi 400.000 personas y pasamos a 900 personas. Algunos por ahí despistados que andaban dando vueltas. Pero la verdad es que es un golpe y una paralización muy fuerte a una actividad económica donde el 97% es micro y pequeña empresa. Micro y pequeña, mediana es un 2%. Si con eso uno tiene una noción de esta actividad que está repartida a lo largo de todo Chile y en todas las regiones. Y dicho eso, como estado del arte y la situación actual en que uno puede describir, tenemos 6 minutos, quiero decir algunas cosas de cara hacia adelante, hacia el futuro, como nos proponía Eduardo. Uno, que estamos todos claros que no hay futuro para el turismo si no aplanamos la curva. Algo que nos supera a los que estamos metidos en la actividad y participamos y hacemos cosas, si no logramos aplanar y no se consigue reducir la situación de esta pandemia, obvio que no hay plan de marketing ni acciones que podamos hacer para tratar de atraer a turistas y para qué decir, para abrir fronteras y para los propios chilenos. Oscar, te queda 1 minuto. 1 minuto, ok. Segundo, este sector, por las características que tiene, y no solo por cómo ha sido golpeado, sino por las características particulares que tiene el sector turístico, necesita, además de las movidas de liquidez, de las medidas de empleo que ha generado el gobierno, necesita medidas especiales, específicas. Hay varias circulando. FEDETUR tiene una 10, 12 de muy bien sopesada, y yo creo que muy bien planteada, entiendo que al propio ministro de Economía. Pero yo tomaría ahí una muy importante para el incentivo, que sería
un IVA diferenciado, o sea, tratar que el chileno, porque ese es el primero que va a salir, si va a salir cerca de su casa, pueda pagar un porcentaje menor. Es decir, por ejemplo, un 10% por 2 años. Ustedes saben que para los extranjeros existe el descuento del IVA, entonces que lo hagamos para los chilenos a mí me parece una medida pro y muy directa a la vena para incentivar que la gente en el momento en que podamos volver lo pueda hacer. Lo otro son clave los protocolos, yo no me voy a detener mucho en eso, quizá Javier algo también nos va a decir. Yo creo que para recuperar confianza hay que estandarizar con protocolos que de verdad le den garantía a las personas, y eso es clave. Y con Tiempo, esto Oscar. estoy terminando. Yo creo que si uno mira hacia el futuro, no voy a entrar en los detalles del comportamiento, si el turismo más personalizado, grupos más pequeños. Entiendo que hay mucho, se ha hablado de eso y se ha dicho, pero yo diría que la calidad y la sustentabilidad se van a mantener como un elemento importante, pero se le va a agregar la seguridad. Y seguridad digo responsabilidad, los temas de sanitización, higienización y todos los temas de inteligencia. O sea, todo el tema digitalización, Big Data, todo eso va a venir con mucha fuerza y es algo que también podemos empujar. Muy bien, Eso. muchas gracias, Oscar. Muy completo. Le vamos a dar la palabra ahora para escuchar el sentido de regiones a Erika Muñoz. Tienes tu tiempo, Erika. Gracias, Eduardo. Saludos también a los demás panelistas y a todos los que nos acompañan hoy día. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, que la mayoría, ¿no es cierto?, algo están relacionados con turismo y por supuesto todos los que nos acompañan. Tenemos una industria paralizada. Nosotros en regiones, en este caso en San Pedro de Atacama, donde yo estoy, efectivamente el pueblo está vacío, como decimos. Si vamos a las cifras, nosotros tenemos en este minuto alrededor de 2.700 personas desempleadas en el pueblo, de un total de 10.000 personas. Eso es una cifra que está todavía en curso, porque esto de a poquito se ha ido reuniendo un poco de información. Tenemos alrededor de 155 operadores de turismo, de los cuales quedan 150 que definitivamente no van a volver a operar. Y suponemos que de aquí a septiembre más o menos se nos va a aumentar esa cifra considerablemente. Muchas empresas que en este minuto y microempresas que están evaluando la quiebra, por ejemplo, que están evaluando la paralización definitiva de sus empresas, ¿ya? Entonces, claro, el escenario es bastante complejo, es bastante difícil para las microempresas y pymes, es difícil sobrevivir una emergencia de esta naturaleza. Y entonces yo ahí quiero hacer un par de reflexiones generales, en verdad, porque esto tiene para muchos temas, podríamos abordar muchos temas, pero a propósito también de lo que son un poquito las políticas públicas y los distintos aspectos que podemos ver a esto, lo que yo quiero plantear como una reflexión un poco es, ¿estamos preparados en Chile para una emergencia en general? O sea, nosotros somos un país de terremotos, de volcanes que hacen erupción, de inundaciones, de una serie de cosas, y pareciera ser que siempre estamos improvisando cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Entonces, esto que si bien es una pandemia, y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de una emergencia mundial, la pregunta mía es, ¿el Estado está preparado? Si tenemos, como decía Oscar, ¿no es cierto?, recién, una importancia reciente al turismo, ¿está preparado el Estado para apoyar, para proteger a esta industria? Entonces, esa es una pregunta que yo dejo un poco al aire, ¿no? Hay mucho que hablar ahí. Personalmente creo que efectivamente el Estado no ha tenido la visión necesaria para entender que hay que descentralizar, que nosotros los que estamos en regiones no tenemos las mismas necesidades en San Pedro de Atacama de las que hay, ¿no es cierto?, en Coyhaique, de las que hay en Torres del Paine, en Isla Pascua, y el turismo en Chile se hace fuera de la zona centro. Lo más importante del turismo se hace fuera de la zona centro. Sin embargo, la mayoría de las políticas que nosotros vemos aplicadas en distintos ámbitos para el turismo son transversales, son iguales para todos. Y muchas veces se escucha la queja. ¿Dónde está digamos, la adaptación local hacia lo que realmente se requiere en cada una de las regiones? Y luego en cada una de las localidades. Entonces, por ahí va una cosa.
junto con esto de entender si es que eso entonces nos ayuda a estar preparados. Y después eso mismo también yo lo cuestiono, lo aplico hacia nosotros mismos, hacia la industria. ¿Nosotros mismos estábamos preparados para una emergencia de esta naturaleza? Los que somos pymes, los que somos micros, a pesar de que esto es difícil. Una microempresa, una pyme, ustedes saben, trabaja por lo menos los primeros 3, 4 años, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y además las de turismo trabajamos cuando todo el resto del mundo está de vacaciones. Entonces, tenemos una sobrecarga importante y por lo tanto nos concentramos en nuestro negocio. El emprendedor, y yo no conozco de verdad ninguna empresa mediana al día de hoy, pyme, que haya partido un poco mejor que eso. Todos partieron así, trabajando, ¿no es cierto?, sacándose la mugre, como uno dice. Entonces, eso también a lo mejor te hace dejar de mirar y observar ciertas cosas. Si yo puedo hacer la autocrítica con mi empresa, yo puedo decir, yo estaba preparada para una emergencia y a lo mejor no. Entonces, aquí quiero llegar, que yo creo que este momento que estamos viviendo necesita de una reflexión en todos los ámbitos de nuestra industria, ¿ya? Y también necesita la reflexión hacia nosotros mismos, las empresas, cómo estamos funcionando, ¿estamos viendo el riesgo que tenemos? Cuando decidimos poner este negocio, ¿vemos todo lo que viene para adelante y todas las posibles situaciones que puedan suceder? ¿Estamos pensando que siempre el Estado nos tiene que ayudar o también nosotros estamos haciendo nuestra parte? Esto es de todos, ¿no? El turismo es una industria que yo veo que funciona, ¿no es cierto?, con distintos actores. Y todos los actores tienen una responsabilidad, un rol, un compromiso para la industria. Si no funcionamos en conjunto, esta industria no funciona. Entonces también ahí hay algo importante. Y bueno, y otra cosa que quiero también mencionar es un poco ahora ya, listo, no nos preparamos. ¿Un minuto? Erika, te queda un minuto. Sí, no nos preparamos. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? Y entonces ahí viene la otra reflexión. ¿Cuáles son los desafíos? Como decía, ¿no es cierto?, la publicidad, digamos, el cuadrito de este debate. ¿Qué desafíos nos vienen por delante? Yo creo que hay varios. El principal, y que yo lo digo también a propósito de lo que estaba diciendo, son las lecciones que aprendemos de esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este momento? ¿Cómo eso lo bajamos, lo anotamos, lo chequeamos, revisamos nuestras empresas, revisamos cómo estamos trabajando en coordinación con los demás y entonces para adelante avanzamos, ¿no es cierto?, con algo nuevo, con ya aprendiendo esas lecciones. Luego, entonces, ¿cómo ahora como pequeñas empresas o medianas o lo que seamos, cómo nos reinventamos? La famosa palabrita, ¿no es cierto?, que anda circulando por todas partes, reinventarse. No es fácil, pero entonces ahí hay necesidad de creatividad, capacitación, distintas cosas. Y entonces ese también es un gran desafío en este minuto. Digitalización. Yo ayer estaba en una reunión donde había una persona de Estados Unidos, dijo, yo trabajo 20 años en Microsoft, jamás vi una revolución de esta naturaleza como lo que está pasando en el mundo en este momento con la digitalización y la tecnología. Vamos a tener que adaptarnos. Protocolos sanitarios, vamos a tener que adaptarnos. Necesitamos adaptarnos al cambio. Entonces, eso como un poco lo que yo veo que también las pymes debemos enfrentar ahora. Muy bien. Gracias, Erika. Le quiero dejar ahora la palabra a Javiera. Se me olvidó en su presentación contar que Javiera es hoy día actualmente la gerenta de Achiga, que es una parte de la cadena turística muy relevante. Y a propósito, además de lo que decía Erika, creo que Javiera tiene la experiencia de las políticas públicas y del rol del Estado, sobre todo en una situación de crisis como esta. Así que bueno, Javiera, te dejamos la palabra. Sí, un poco, bueno, saludarlos a todos los expositores y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Creo que siempre es bueno reflexionar un poco hacia dónde va esta industria. Un poquito en el rol que juego hoy día y sacando un poco en función de lo que pensaba decir por lo que dijo Erika, ¿estamos o no preparados? ¿Está preparado el Estado? Yo creo que lo que pasó hoy día, lo que pasó hace últimos 4 meses, nunca nadie podría haber pensado que podría haber pasado. Yo creo que, y por lo mismo, no tengo tan claro cómo el turismo tiene que enfrentar desde el Estado esta solución hacia el futuro. A mí me tocó desde el Estado, como decía Eduardo, enfrentar varias crisis, incendios, volcanes, aluviones, terremotos, 18. Fueron 4 años bien intensos en crisis y emergencia.
Y en general como que se armó una cierta dinámica, primero focalizar el conflicto para que no afectara todo el destino, recursos para la promoción nacional e internacional, programas sociales para incentivar la demanda de ese destino posteriormente, pero hoy día no tengo tan claro que esas sean las soluciones. No tengo tan claro que la promoción internacional en un primer momento va a ser lo que va a dar soluciones para el futuro. No tengo tan claro que inyectar recursos, puede ser los programas sociales, sí. Puede ser que los programas sociales sean una forma también de generar un mejor estado de ánimo en algunos sectores más vulnerables de la población, dadas las circunstancias del país que van a ser bien complejas, y también apoyando a los destinos turísticos, que bueno, a Oscar le tocó desarrollar, o sea, fue el impulsor de estos programas sociales, Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudio, y luego creamos el otro programa Turismo Familiar. Y creo que sería, sí, inyectar más recursos para esos programas podría ser una muy buena alternativa en el futuro. El turismo nacional va a ser la alternativa. Yo creo que acá todo el empresariado turístico tiene que tener claro eso. Hoy día todos nos tenemos que volcar a eso. Nos tenemos que volcar al turismo nacional, al generar estrategias. El cuándo queda tiempo todavía, o sea, no es mañana. Y un poco haciendo una reflexión de lo que ha pasado en estos meses. Yo creo que acá quiero en dos ámbitos. Uno, primero, el rol que juegan los gremios, la asociatividad empresarial es clave. El cómo los gremios actúan de manera conjunta, de manera generando un diálogo, de manera unido, ya sea los gremios del turismo, yo estoy ahí vinculada al gremio de la gastronomía, los distintos actores gremiales de la gastronomía, ya sea gremios locales de la gastronomía, nacional, cómo nos articulamos con la idea de lograr objetivos. No hemos sentado a la mesa con el sector público en muchas instancias. Hemos sido escuchados, yo no puedo decir que no, pero las respuestas no siempre han sido afirmativas. Hemos logrado cosas y en otros casos o no se nos ha dado respuesta. No sé, lo del IVA, Oscar, que tú planteas, se dijo, tú lo planteó. La respuesta no ha sido positiva. Públicamente no se nos ha dicho que no, pero no hay respuesta positiva. Y uno podría entender, o sea, por lo menos públicamente no hay una respuesta positiva. Entiendo que no es tan claro que sea posible eso y al parecer el espíritu es no. En relación a las políticas públicas que han existido, si son las correctas, creo que la ley de protección del empleo fue muy positiva para este sector. Hoy día necesitamos dar otro impulso, necesitamos que esta ley de protección del empleo continúe, que nos sigan bajando los sueldos de las personas que están sometidas a esta ley, para que las familias puedan seguir subsistiéndose, no con sueldos de un 25%, y que puedan seguir subsistiendo, ojalá, con sueldos de un 50%, que es más o menos lo que deberían estar ganando hoy día los trabajadores que están sometidos desde marzo en esta ley. Los créditos FOGAPE, creo que para el sector turismo fueron tardíos, se demoraron mucho en llegar, no fueron para todos. Como decía Oscar, esta es una industria que estuvo un poco afectada con lo que pasó después del 18 de octubre, entonces una ley que ya venía, o sea, un sector que venía un poco golpeado. Entonces los créditos FOGAPE los castigaron un poquito en eso porque tenían algunas debilidades financieras. Y además se les dio pocos recursos, en vez, no fueron 3 meses de venta, sino que 1,3, entonces obviamente que hoy día los obligó, como se demoraron tanto en salir, los obligó a endeudarse con otros créditos complejos. Subsidios directos como Corfo, Cercotec, muy bienvenidos, pero no fueron suficientes. O sea, la cantidad de empresas, yo creo que ahí en San Pedro muchos deben haber postulado a este crédito, a este subsidio, no un crédito, pero la cantidad de respuestas positivas no debe haber sido ni un 4 ni un 5% por destino, porque la verdad la cantidad de empresas que postularon fueron muchas. Los protocolos creo que fueron, en eso debo decir que el gobierno ahí, la autoridad sanitaria, hizo un esfuerzo de generar protocolos que fuesen más inclusivos, más recomendaciones, pero ahí la necesidad de trabajar articuladamente con los municipios y con las seremías regionales es clave. Existe un protocolo que es una norma base, pero si no hay un acuerdo con la seremía regional, con el municipio de cuál va a ser la inspección, o sea, la fiscalización de cómo se va a implementar esto en cada uno de los territorios, va a ser letra muerta. El protocolo es la confianza para nuestro cliente, para nuestro turista. Un minuto, Javier. El protocolo es la confianza para el cliente, es la confianza para el turista. Por lo mismo, tiene que cumplirse de manera en acuerdo del destino. Esa va a ser la carta de presentación de un destino turístico. Y es clave que los destinos asuman un compromiso en esto, pero que también la autoridad sanitaria, el municipio y en conjunto el empresariado se ponga detrás de estos protocolos.
creo que todavía hay mucho trabajo por delante que hacer. Efectivamente, hoy día hay que innovar. Y cuando hablamos de innovar, en el turismo siempre se ha dicho, innovar es bien difícil inventar la ampolleta nueva. Pero innovar es cómo incorporo la tecnología, cómo le doy un giro al cómo presento mi producto. En la gastronomía hemos hablado, cuando nosotros partimos con el tema del delivery, antes que cerraran los restaurantes, peleamos ahí discutimos con la autoridad para que se permitiera el delivery. Restaurantes nos decían, oye, si nosotros no somos comida rápida, no queremos delivery. Hoy día muchos están haciendo delivery porque es la única opción que tienen de operar. Los restaurantes están cerrados por orden de autoridad desde el 20 de marzo. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Ok. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo innovamos? ¿Y cómo nos enfrentamos? Esa va a ser clave. Innovación, seguridad sanitaria para darle confianza a los clientes, a los turistas, los clientes, y cómo innovamos en distintos ámbitos para poder atraer a los turistas al turista nacional en un primer momento, con mayor creatividad y mayor empatía para poder atraerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, muy completo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Roberto Fantuzzi. Roberto, aquí ya se decía que el 97% de la actividad turística se realiza efectivamente por micro, pyme y pyme. Entonces tú has tenido un rol muy relevante en la defensa de las pymes. Queremos saber tu opinión, sobre todo vinculado a las pymes más turísticas. Te damos la palabra. Del micrófono. El micrófono. Tenemos un problema con Roberto, el micrófono. El problema está entre el teclado y el asiento, soy yo. Y pido disculpas de caso. En primer lugar, quisiera agradecer, porque para mí ha sido una verdadera clase. He aprendido cualquier cantidad y ojalá que me alimente con mayor nivel de información. Efectivamente, el 97%, pero en todos los sectores son más o menos parecidos. El problema nuestro como país, no en el caso particular del turismo, es la concentración económica. La concentración económica ha traído como consecuencia que se pierde capacidad de negociación. Al perder capacidad de negociación, el mercado no funciona, digamos las cosas como son. Pese ya a un tema de carácter más macro. A mí me ha llamado mucha atención porque yo soy el pañuelo de un hijo mío que no se dedica al turismo, tiene hotel en Valparaíso, el Fauna Hotel, tiene el internado y tiene el Emporio Echaurren, que recién lo echó a andar, creo un día antes del 18 de octubre. Entonces, dése cuenta de la situación que se encuentra. Efectivamente, los instrumentos financieros que se han otorgado no son suficientes. Y con respecto al capital humano, la protección del empleo ha sido positivo, pero para mí, en forma particular, entregar recursos en disminución, ninguna familia se va a sostener. Y eso hay que decirlo y hay que decirlo con fuerza, ¿verdad? A mí también me ha llamado, perdón. Me ha llamado mucha atención. Un segundo. Y voy a partir al tiro que se me va a caer de nuevo. Yo ando con un Lego. Este es un Lego. Lamentablemente, Javiera y Erika, que se dedican a los gremios, ustedes dos se dedican a los gremios, pareciera. Cada empresario quiere actuar en forma individual. Así es imposible. Es imposible porque no son fuertes. Un ministro no te puede recibir 300.000 personas. Un ministro te puede recibir un gremio. Y el gremio le plantea, pero como son terriblemente individualistas, se queda con la pieza del Lego. Y cuando se une el Lego es cuando uno tiene, de alguna manera, mucha fuerza para imponer las ideas. Lo segundo, yo creo que es muy importante, y yo mañana me toca dar una charla sobre la materia, el capital humano. No puede ser que en este país, del subsidio de plata que regala el Estado, se utilice el 1,5%. Y la usan solamente las empresas grandes. ¿Por qué? Porque tiene lo que mencionaban algunos de ustedes, la letra chica. El FOGAPE, pura letra chica. Si el FOGAPE, fíjate que yo no conozco, te prometo, Javiera, no conozco a nadie que tenga 3 meses. 3 meses porque la ley contempló hasta 3 meses de facturación. Promedio del año antes del 18 de octubre, ¿verdad?
todo eso ha traído como consecuencia una disolución de las personas. Entonces, cuando me dicen el estallido social es efectivo, pero ya, y tú, Oscar, lo mencionaste, ya, antes del 18 de octubre venía una caída de la economía bastante acelerada, hay que tener harto cuidado. Y a mí me llama mucho la atención, no es porque sea descendiente italiano, ¿eh? Yo creo que no es por eso. ¿Eh? Me ha llegado, y corríjanme ustedes, me ha llegado un bombardeo de publicidad, porque esa es publicidad muy, muy bien hecha, digamos las cosas como son, de los italianos, que da ganas de ir a Italia. Canciones, ciudades, etcétera. Ya están los italianos invirtiendo en la actividad del turismo. Esta industria que es tan importante, si es puro valor agregado. Todo el resto de las actividades, de alguna manera, hay que incorporar mucho capital. Este es mucho valor agregado. Entonces los países desarrollados, por razones obvias, toman de alguna manera la bandera de anticiparse a estos hechos. Italia y España, yo no sé si le está pasando, bombardeo de publicidad. Y Chile, no sé si estamos haciendo algo. ¿Eh? No tengo idea cuánto se está invirtiendo hoy en publicidad para activar al cero. Y yo creo que hay que anticiparse a los hechos. Claro que yo hablando con el hijo mío, yo no tengo idea de turismo, me decía, si la única publicidad que podemos hacer como país es una publicidad geográfica. Las Torres del Paine, San Pedro de Atacama, la Patagonia, porque la gente quiere ver eso hoy día. Lo otro que a mí yo no participaba en los gremios últimamente por un problema de carácter de enfermedad, pero no pueden meter, yo se lo dije, no pueden meter en el mismo saco el turismo con el sector industrial. Cuando yo fabrico zapatos, yo el zapato no lo vendo mañana. Pero si yo tengo una mesa desocupada y no la ocupo, la perdí. Una pieza desocupada, la perdí. Entonces son sectores totalmente distintos. Tiene perfiles, especificaciones que hay que tratarlo de forma distinta. A mí me llama mucho la atención, y ustedes saben mucho más que eso, que yo, ven esto, es una naranja, ¿verdad? He leído mucho últimamente de la economía naranja. Date cuenta, los países como Alemania, el 8% de economía naranja. Economía naranja es toda la creatividad. Los artistas, el turismo, la arquitectura, la música. 8%. Chile creo que tiene 0,4%. Estamos en pañales en esa materia. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo distinto. ¿Cómo somos capaces de integrar? También a mí me preocupa mucho una cosa que de alguna manera devolver el IVA. Efectivamente puede ser, porque el IVA también para los extranjeros y en todas partes lo devuelven. Y pasa por la... Pero es una burocracia que muchos dejan perder esos recursos. Yo creo que hay que hacer algo, ¿eh? Porque para mi opinión personal... Un minuto, Roberto, perdón. ¿Perdón? Un minuto. ¿Se acabó? No, un minuto, te queda un minuto, esta primera ronda. Y se me fue la onda que tengo Alzheimer. Me hacía así. A mí me hubiese gustado mucho más, ¿verdad? Porque ¿qué son los impuestos? Un argentino a mí no me tiene por qué pagar los colegios chilenos, no me tiene que pagar los hospitales chilenos. Todo lo que gasta el argentino en Chile debería devolverse, sencillamente. Si efectivamente los impuestos en todo comercio exterior, cuando yo exporto cualquier producto, devuelven los impuestos. Porque el extranjero no tiene por qué estar pagando de toda tu estructura. Y eso es efectivo. Lamentablemente, en Chile nos demoramos, somos campeones andar en Forte, y hoy día tenemos que andar en Lamborghini. El que no anda en Lamborghini está liquidado. Más aún hoy día que tenemos que recuperarnos muy rápidamente de esta crisis. Y esta crisis lo van a pagar los empresarios, no cabe ninguna duda, pero el que más va a sufrir son los trabajadores. Cuando uno queda cesante en este país, duele muchísimo. Es totalmente ser cesante en Alemania que ser cesante en Chile. Son dos cosas y dos realidades que uno tiene que enfrentarlas. Y se me pasó el minuto y te pido disculpas.
No, está muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Mira, hemos recibido varias preguntas de nuestros participantes. Algunas de ellas están vinculadas al turismo rural. ¿M? Y Miguel Ramos nos pregunta cómo se puede generar protocolo entre los vinculados dentro del turismo nacional. Eh, no sé, a lo mejor Javiera, tú que has tenido más experiencia últimamente, digamos. Repíteme la pregunta, disculpa. ¿Cómo se pueden generar protocolos entre los vinculados dentro del turismo nacional? Hoy día se están haciendo protocolos de alojamiento, protocolos de alimentación, se están trabajando buenas prácticas en operación y agencias de viaje, y también se están trabajando en enoturismo, en turismo rural, o sea, en los distintos ámbitos. Yo creo que acá lo más importante, el Ministerio de Salud estableció ya hace rato dos protocolos base, que es cómo mantener limpios los lugares de trabajo, y cómo operar en lugares de trabajo y cómo sanitizar, cómo mantener limpias las distintas superficies. Esos dos los puedes implementar en cualquier parte. Y acá los protocolos tienen un elemento en general muy claro, que es la gestión de la operación. Y ahí es un poco lo que hace las ISO, definir muy claramente quién es el encargado de hacer qué, en qué momento, para asegurar que estén limpios y sanitizados todos los espacios, todos los lugares, asegurar las circulaciones de manera clara. Entonces aquí más bien, cuando yo estoy metido en esta industria, tengo que pensar cómo yo voy a establecer un instructivo de operación, tanto para mis clientes, para los turistas, como para mis trabajadores. Y el que tiene que ser muy claro, con responsabilidades, con pasos, con tiempos, con metodologías, y eso es lo que yo ya puedo empezar a trabajar. Cualquier protocolo, cualquier actividad, eso es lo que tiene que pensar hoy día. Sin esperar que el gobierno me entregue esos protocolos, hoy día con lo que hay, uniendo lo que hay, ya puedo entregar, o sea, empezar a pensar de esa manera la actividad. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Martín Beris, que a lo mejor es posible que tú, Oscar, que te referiste al IVA, puedas ampliar eso. Dice, partiendo de la base que los tour operadores, si tributamos el 19% y los turistas extranjeros lo recuperan, ¿cuán factible ven ustedes la apertura que tendría el gobierno para siquiera considerar una diferenciación del IVA para el turismo, justo ahora que se necesitan generar impuestos para pagar los costos de esta crisis? Personalmente creo que sería una buena medida para reincentivar la actividad y el empleo. Y además esto se hace en muchos países, pero Chile, ¿y cómo acuñar esta discusión? Mira, lo que podría contestarle es que, y ahí hacer algún alcance con lo que decía Roberto, eh, claro, existen países donde te devuelven el IVA y tú vas y con las compras, pero eso genera alguna cosa engorrosa, burocrática, y yo estoy de acuerdo con Roberto. Lo que más bien estamos proponiendo, y también que yo he escuchado a otros, no es que te devuelvan, es que haya un IVA diferenciado. Es decir, yo voy a un hotel o voy a un restaurante y en vez de pagar 19% pago 10 o pago 7. ¿Me explico? Entonces me sale más barato, entonces incentivo a que vayan, ya que estamos hablando de que queremos que los chilenos, porque es obvio que lo primero que se va a poder mover en el minuto en que venga la reactivación y se controle la pandemia, por supuesto, estamos hablando bajo esas circunstancias, es que este tipo de incentivos pueden ayudar a la industria turística que está en el suelo. Entonces yo comparto con él que hay que buscar esto. Ojo, existe en otros países, y en países de la OCDE existe el IVA diferenciado para los productos básicos, para la leche, para el aceite, para el azúcar, para el arroz, y te los cobran a 5 y a 7%. O sea, yo digo, es pensable, se podría llevar a más productos. Aquí yo lo estoy hablando para un sector económico, en que tú por ir a participar de un tour, y ahí estaba apoyando a tour operadores, a los guías, tengas que pagar algo diferenciado. Bueno, ahí en ese caso
no hay un IVA, es contra los productos concretos que la gente compra. Pero yo diría que ahí ese puede ser un elemento. No es el único, hay otra forma. El PPM se puede postergar por más tiempo, las contribuciones a los que tienen locales, o sea, hay una serie de mecanismos, y con esto termino, porque lo que tenemos que tratar de evitar en este periodo es que no se nos derrumbe la industria. Porque podemos estar pensando en el sueño, en la reactivación, recuperación, pero si la gente cierra, si los emprendedores cierran porque quebraron, ¿no? Eso sí que te va a costar levantar. Entonces ahí es donde hay que hacer mucho énfasis en el tipo de medida para apuntarle justamente para poder sostener a la industria. Eduardo, si me Muy bien. permites, Sí, Eduardo, si me permites algo sí. sobre eso, yo creo que es importante que, y probablemente aquí tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Senado, con la Comisión de Hacienda que está viendo estos temas de este plan de reactivación, poder revisar también lo que en relación al IVA y a otras medidas para este sector están entregando Francia, Alemania, ya están entregando medidas súper concretas. Hay que evaluar estas medidas que probablemente ellos ya llevan algunos meses más adelante que nosotros en esta evaluación y ver cuáles son los fundamentos de estas para ver cómo los podemos replicar en nuestro país. Claramente que las economías son distintas, las definiciones políticas y de Estado también son distintas, pero bueno, debemos evaluar también para ver realmente cómo sería este impacto en cada uno de los sectores económicos y específicamente en el turismo. Muy bien, muchas gracias, Javiera. Muy buen punto, porque la Unión Europea también ha puesto en marcha un plan especial para la recuperación del turismo en los países de Europa. Por lo tanto, tenemos a lo mejor algo a que mirar y de qué replicar. No hay que inventar quizás la rueda. Erika, mira, hay un tema que a lo mejor puedes tú contestar que tiene que ver más bien con el turismo rural, que nos hace Luis Martínez. Dice, en el contexto de pandemia se han explicitado un gran problema presente en el mundo rural y en particular en el turismo rural, como es la desigualdad en aspectos de conectividad, mala señal, deficiente servicio, falta de equipamiento telefónico de gama media, etc. Para hacer frente a este periodo y prepararse para una futura apertura, ¿cómo se debería enfrentar a su juicio esta dificultad de la política pública que ha quedado de manifiesto con la pandemia? Tú que estás en San Pedro de Atacama, que tiene algo de más ruralidad. Claro, efectivamente, coincido, ¿no es cierto?, ahí con la opinión la verdad no vi el nombre, pero Luis. en San Pedro tenemos un problema importante, y se viene hace tiempo también intentando, se ha hecho conversaciones con Entel por parte de los gremios, porque Entel es quien tiene la mayor cobertura, por lo menos en la zona nuestra. Sin embargo, tampoco realmente responde a las reales necesidades. Efectivamente, hoy día es un problema pensando que se viene toda esta cosa, este boom de la digitalización, que yo también lo mencioné al principio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, a ver, yo creo que ahí pasan dos cosas. Por una parte, creo que políticas públicas al respecto también, una vez más, se requieren. ¿A qué me refiero yo? Superintendencia de Comunicaciones, ¿no es cierto? Y ver de qué manera se instala, ¿no es cierto?, que el turismo efectivamente tiene esta necesidad que es particular, como también decía, ¿no es cierto?, don Roberto, en ese sentido, ¿no es cierto?, el turismo tiene ciertas características especiales. Por lo tanto, cómo desde la Superintendencia de Comunicaciones, por ejemplo, nos apoyan como industria a tratar de mejorar esos aspectos en las zonas rurales, como una manera de ayudar también a elevar, digamos, a mejorar la industria y salir de este problema. Luego están las empresas privadas también. ¿Cómo también la empresa privada ve, evidentemente en las zonas rurales tienen menos usuarios de los que van a tener en una ciudad? Eso es indudable. Entonces, en términos de negocio, yo entiendo que posiblemente no es tan buen negocio para ellos poner más antenas según la cantidad de personas que hay en las zonas rurales. Es un tema complicado. Entonces, yo creo, y voy un poco a lo que también decía don Roberto con el tema de la necesidad de agremiarse. O sea, en todas las zonas rurales es necesario que efectivamente la gente esté agremiada, que se junten, que hagamos, me incluyo, ¿no es cierto?, que hagamos las asociaciones pertinentes para poder ir a
hacer estas consultas, hacer esta solicitud, a golpear la mesa también un poquito, porque hay veces en que nos hemos dado cuenta que si no la golpeamos y si no hablamos un poquito más fuerte, de verdad que no nos escuchan. Entonces, para eso no podemos ir los 100, los 200, tenemos que ir con representantes. Y para eso sí se requiere que la gente, sobre todo en las zonas rurales, se acerque, se conecte y se integre dentro de las asociaciones gremiales que existan. Yo trabajo bastante, digamos, en ese ámbito de las asociaciones y de verdad que es muy necesario. Entonces yo creo que ahí esa es una herramienta para poder avanzar y hacer ver que existe esta desigualdad, que el turismo además requiere una política particular, y ver entonces si es que por el lado de superintendencia, a lo mejor Eduardo, tú nos puedes ayudar ahí a cómo llegamos, ¿no?, a ese espacio, o a través de subsecretaría, de Senatur, ¿no es cierto?, para hacer estas solicitudes. Me parece una pregunta súper atingente a nuestro momento, porque se viene lo de la digitalización. Muy bien, gracias Erika. Y mira, respecto de la pregunta y la respuesta tuya, y dado que tenemos bastantes participantes, Luis Martínez, que es de Achitur, es asesor de Achitur, nos dice que la Asociación de Empresarios Turísticos Rurales, que su asociación está abierta, y a lo mejor es un camino también, como tú decías, para vincularse a Achitur y hacerlo también más poderoso. Entonces tengamos presente a Achitur como un gremio. Eduardo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, por supuesto. Primero, Erika me trató de don Roberto, eso te condena a ser viejo permanente. Sé que estoy en cuarentena obligatoria, pero no es para tanto, pues, Erika. Oye, pero por la gente que está ahí. No importa. Oye, relacionado, a mí me llamó mucho la atención esa niña arriba del techo, buscando el Wi-Fi para seguir sus cursos en la universidad. Esa es la realidad chilena. Entonces, es lo que nos falta, invertir mucho en tecnología. A mí me llama mucho la atención los programas, principalmente en los restaurantes, cómo saben el consumo del vino, qué marca del vino, a qué hora se toma, etcétera. Hay gente que ha tomado la punta, y eso me gustaría resaltarlo. Segundo, Oscar, yo odio la palabra emprendedor. ¿Sabes por qué? Porque como en el mundo empresarial estamos terriblemente desprestigiados, hoy día todo el mundo es emprendedor. El emprendedor es el que tiene el sueño. Oye, los empresarios turísticos juegan todos los días el mayor nivel de riesgo. Son empresarios y tienen que jugársela por eso y sentirse orgullosos de lo que están haciendo. Lo otro que me llama la atención, que yo creo que esto no tiene solución, salvo que se le dé el plazo que está tomando Enjoy. Enjoy está pidiendo 30 años para resolver su problema. Land, algo parecido, etcétera. Esto no se va a resolver en 4 meses. En 4 meses se gastó la plata del FOGAPE. Javiera, se la gastó. Es imposible, si en 4 meses no van a echar a andar. Entonces, van a tener igual el programa relacionado con el empleo, ¿verdad? La quiebra. Efectivo, hay una nueva ley de quiebra. Pero uno lo que pretende no es quebrar, no cerrar, sino que aplicar el concepto de insolvencia, que es reprogramar. Pero sí, tú sabes cuántos cobran, porque tú tienes obligatoriamente por ley tener un veedor y un auditor. La sumatoria más el abogado son como 15 millones. 15 millones es mucha plata para una persona, para una persona que tiene un restaurante, por favor. Si estamos en un periodo de crisis, eso puede ser en un momento normal. Pero hoy día muchas empresas, lo ideal para mi opinión, que entren en insolvencia, con el objeto de utilizar su capital, porque él tiene la estructura, tiene las ollas, tiene todo para echar a andar. Hoteles tendrán las piezas, etcétera. Yo creo que ahí hay que poner mucho el acento. Y a mí lo que más me preocupa no son los impuestos. Y yo estaba leyendo el programa del ministro, y el ministro habla de que las pymes paguen menos impuestos y que se aplique la depreciación acelerada. Si no tienen utilidades, pues ¿quién quiere pagar menos impuestos? Mientras no des utilidades, no vas a pagar impuestos. Por favor. Si lo que ellos le requieren es liquidez, es capital, platita fresca, para operar de aquí a 6-7 meses más. Si no, está condenado a morir. Y eso yo creo que hay que hacer, verlo. Y a mí lo que más me preocupa, que este país vale, en buen chileno, como dicen los lolos, hongo, si no logramos paz social. Hay que invertir. Fíjate que nosotros en ASECMA, hace 4 años que estamos hablando de que tenemos que invertir en paz social.
la niña del techo, te da la figura clara que no estábamos invirtiendo en paz social, ¿verdad? Fíjate que se me enfermó una amiga y la llevó a la ambulancia, estuvo 2 días en el Barro Luco, 2 días en la ambulancia, antes del estallido social, ¿ah? No estoy hablando del estallido social. 2 días y un día en el pasillo. Esa es la salud que teníamos. Eso no es buscar paz social, eso era buscar justamente, estábamos formando la famosa hoguera y lo único que nos faltaba tirarle parafina. Y por último, y esto lo llama usted, se me arrancó la Javiera. Ah, no, ahí está. A mí me gustaría, y lo dije, pero nadie me dio bola, que el turismo es un producto chileno. Entonces, hacer el turismo nacional internamente, yo sé que lo ideal es salir hacia afuera y que venga gente de afuera también, pero en la primera vuelta, que la gente sienta que lo que está haciendo está comprando un servicio chileno, que esos son chilenos que le está dando, y tratar de dejarlo el máximo de recursos con el objeto de salir lo antes posible de la crisis, ¿sí? Saliendo de la crisis que vayan por donde quieran, eso sí. Perdona, oye, sí, perdona. Sí, no. Muy bien tu intervención. Quiero volver a tomar el último punto que tocaste para a lo mejor que intervengan el resto de los panelistas. Pero tú has sido condenado por las preguntas, porque vas a tener que responder una pregunta que encuentro que es muy atingente a tus actividades. Dice Helen Coyunga: ¿qué le diría a los empresarios que en su mayoría son pymes respecto de cómo pueden sostener sus negocios en este momento? ¿Y qué le parecen las medidas que ha tomado el gobierno para ir en apoyo de las pymes y del sector turístico específicamente? Yo lamentablemente le pondría un 2 como nota en el asunto financiero. Yo veo una angustia terrible dentro del sector, principalmente los pequeños y medianos. Y sabes tú, que Oscar lo dijo, el 97% de las actividades son pymes, pero hay algo más profundo. Creo que el 98% son empresas familiares. Daña la estructura de un país. Cuando tú, de alguna manera, afectas a las empresas familiares, esto está en todas partes del mundo. Estados Unidos, las primeras 500 empresas grandes, 1/3 son familiares. En España, el 85% de las actividades son en empresas familiares. Entonces, ¿cómo somos capaces de no destruir esa situación? Fíjate que se le está llamando el síntoma del hijo pródigo de COVID. ¿Por qué? Porque hay gente que tenía un restaurante y el hijo ponía otro restaurante. Y los dos están quebrados y el hijo está volviendo a donde el padre. El síntoma del hijo pródigo, logrado por el COVID. Entonces, ¿cómo somos capaces como país de proteger? No porque yo haya nacido en empresas familiares, pero es fundamental. Si las empresas familiares trabajan de lunes a domingo, salvo cuando empiezan a crecer y ya son primos, etc. De lunes a domingo son muy productivas. Y tienen un rol social enorme, para mi opinión personal, que no la pueden hacer las empresas grandes. Nosotros partimos como empresa muy, muy chica, un taller, y terminamos como una empresa grande. El vínculo que teníamos al inicio, yo les daría todos los nombres a los trabajadores, íbamos a los matrimonios, cuando las empresas grandes no se conocen entre sí. Yo te aseguro, un gerente general de la papelera no debe conocer al trabajador de una máquina. Ese cordón umbilical que es clave para la sociedad, yo tengo el temor que se corte. Tengo el temor, puedo estar terriblemente equivocado. Muchas gracias, Roberto. Mira, tenemos varias preguntas, tenemos escaso tiempo, como siempre, pero quiero tratar de sintetizar algunas. César Tolentino pregunta: ¿cuál creen ustedes que es el rol que debe asumir el Estado para asegurar la capacidad de crear y dar viabilidad a las gobernanzas de destino? ¿O es solo una cuestión de organización gremial? Quizá a lo mejor Javiera o Oscar puedan responder algunas de estas inquietudes.
Yo creo que la asociación gremial juega un rol y la gerencia de destino juega otro rol. Yo creo que son cosas distintas. Son complementarias, muy complementarias, pero con roles distintos dentro de una misma industria, dentro de un mismo sector que es el turismo. Y el Estado, por supuesto, que tiene que apoyar ambos, tiene que apoyar a los gremios, tiene que apoyar a las empresas, tiene que apoyar la generación, como lo hace Corfo con los programas Transforma, y lo ha hecho. Probablemente hay que seguir apoyando eso. Claramente han sido un aporte porque han permitido, y yo agradezco que estos programas continúen porque permiten mantener una visión común sobre un destino, con una gerencia, con una cabeza que está empujando el desarrollo de ese destino. Pero creo que hoy día, un poquito en relación a lo que decía Roberto, creo, ¿cuál es el instrumento que se necesita para el futuro? Yo creo que hoy día necesitamos subsidios directos para la empresa. O sea, de verdad las empresas no van a sostener. Y hoy día, lo hablábamos con los otros gremios, hay una desesperanza grande. O sea, cuando el ministro de Economía, de Hacienda, perdón, se para y dice que hay que reinventarse, el empresariado lo siente, pero como que le estén enterrando un cuchillo y le hayan dicho que tiene el funeral listo. Y es súper terrible porque no está precisamente diciéndolo por esa línea, sino que por la necesidad de inventarse, reinventarse, innovar. Pero la sensación de desamparo que existe hoy día está así. Entonces, ¿cómo todos juntos, desde lo gremial, desde la generación, desde la gerencia de destinos, articulamos? Hoy día, César, en todo caso, lo que más empuja en el minuto son los gremios que están aglutinando, como tú dices, todos tenemos que ser parte del mismo Lego. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En lo gremial existen miles de asociaciones. Desde Achiga lo que tratamos de representar a todas, más allá de que sean socios o no, lo importante aquí es que el mundo de los restaurantes puedan trabajar con una mirada común y puedan articularse frente a la autoridad con una visión común de hacia dónde necesitan ir, porque es una industria que está totalmente afectada. O sea, una industria que la cerraron hace 4 meses y le dijeron que tenía que cerrar la puerta, y a veces le dejan abrir la puerta por el lado para que entregue algunos paquetitos y los mande por fuera, no tiene mucha capacidad de sostenerse si no tiene una ayuda concreta, eficiente, directa y rápida. Y esa es la urgencia hoy día. Muy bien, oye, vamos Eduardo, a tener que ir ¿Alcanzo a decir algo? Eduardo, ¿No, eso, Eduardo? si me Espérate, dieran que un tengo minuto. un par de Allá. preguntas y ya ahí, Allá. por favor, y van a tener un momento. Mira, hay una pregunta de Gonzalo Villota que creo que, Erika, a lo mejor tú puedes contestarle algo. Dice, ¿qué tan viable sería instalar la discusión en el legislativo de traer equidad en el acceso a las oportunidades y garantías de negocio en territorios donde la interpretación de las facilidades del mundo indígena escalan a nivel de difícil control o injerencia de parte del mundo multicultural no indígena? Ello me inspira la región de Antofagasta y particularmente San Pedro. Erika. A ver, lo que pasa es que, claro, yo siendo de San Pedro y, bueno, personalmente conozco a Gonzalo también, ¿no es cierto? Este es un tema que nosotros allá es complejo, no es un tema fácil, existe, ¿no es cierto? Nosotros, y muy importante desde un principio entender eso, y yo siempre lo digo, nosotros estamos en un área de desarrollo indígena en San Pedro de Atacama. Por lo tanto, eso implica que hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que se rigen por una ley indígena que tiene este país, en donde las comunidades que están presentes en ese territorio también tienen un derecho. Y entonces la discusión que siempre tenemos, o más bien la problemática que se nos produce, ¿no es cierto?, es un poco cómo entonces los que no somos indígenas también convivimos en este territorio, ¿cómo lo hacemos? Entonces, tal vez yo no soy la mejor persona para responder esa pregunta porque estoy justamente en la misma situación compleja, ¿no? Nosotros estamos ahí tratando de resolver y viendo cómo hacemos para poder intentar un trabajo conjunto, respetando todo lo que se requiere. Entonces, la pregunta de Gonzalo, yo entiendo, va un poco más hacia el área legislativa. Tal vez, Javiera, no sé, Oscar, pudiesen dar una visión. Había una mesa de turismo indígena en la subsecretaría hace unos años, yo sé que todavía existe algo de ese trabajo, entonces me imagino, porque yo también participé en algunas de esas mesas, que se hablaba también de la parte legislativa, ¿no es cierto?, y cómo esto se puede abordar. Entonces,
les pido si pudiesen comentar un poquitito desde sus respectivas experiencias también respecto a esta pregunta. Perfecto, vamos a dejarlo para la parte final, pero quiero ya ir cerrando el tema de las preguntas, aunque nos van a quedar muchas sin contestar, lo cual le agradecemos, ¿ah? Y como esto se está grabando, se los vamos a enviar también a los panelistas. Jorge Guasini pregunta para Óscar Santelice, ¿qué opina de que el turismo sea parte del Ministerio de Economía? ¿No sería más adecuado que sea parte del Ministerio de las Culturas o del Medio Ambiente? Este es un tema, Óscar, que a ti te tocó justamente durante tu dirección en Cernatur. Sí. Yo creo que es una buena reflexión a la que invita Jorge Guasini. Yo diría que ojalá tuviéramos un Ministerio del Turismo. Yo por lo menos peleé por eso, me la jugué por eso, porque tuviéramos un ministerio y lo que se logró fue una subsecretaría. Era mejor que ser solo un servicio. ¿Por qué? Porque era que te hiciera un reconocimiento del Estado a un sector económico y social, y como bien lo dice Roberto, familiar, muy potente en muchas partes de Chile, como es el sector turístico. Entonces, la idea era subir. Y yo me acuerdo que tuve una pelea con Hacienda porque ellos me pusieron ejemplos de países en que le iba estupendo en turismo para decirme que en Chile no se necesitaba un ministerio. Y yo les pregunté, ¿y qué tienen allá en esos países que ustedes ponen de ejemplo? Y todos tenían ministerio. No estoy diciendo que la panacea es que para todo hay que hacer un ministerio, pero creo que efectivamente turismo, y ahí tú lo puedes combinar con medio ambiente, un país que la naturaleza nos han dado tantas veces el premio de turismo aventura, tenemos una gran diversidad, lo que es verdad y lo que reconocen chilenos y extranjeros. Entonces, yo de verdad le daría mayor fortaleza, puede no ser solo de turismo, estoy de acuerdo que hay que hacer una reflexión ahí con el tema ambiental y el tema cultural, que te da mucha fuerza, ¿eh? pero mientras tú le das más estatus, también le das mayor relevancia al sector económico y social que representa el turismo. Muy bien, bueno, entremos en la última parte, quedan muchos temas, hay muchas preguntas, pero tratemos de, o a lo mejor en un par de minutos, de cada uno de los panelistas le pediría una reflexión final, algún punto que quieran mencionar, y quisiera empezar por Roberto para liberarlo, porque Roberto, tú me habías dicho que tenías que retirarte muy a la hora. Entonces, justo a la hora. Oye, una reflexión tuya. Yo estuve terriblemente desprestigiado por un regalo que hice, pero siempre hago regalo. Y últimamente estamos regalando un delfín, que es monoporfiado, porque uno le pega y uno tiene que volver a rebotar. Ese es el mundo empresarial. Se cae y hay que volverse lo antes posible, volverse a levantar, ¿verdad? Y el delfín tiene una característica que le está pasando a todos los empresarios de Chile. El delfín nunca duerme. Cuando tú eres empresario, dejaste de dormir. Sigues trabajando permanentemente tu mente en la noche, en el sueño. Y segundo, cambia su piel cada 2 horas. Y eso yo creo que es fundamental. Hay que, y lo decía Javiera con mucha fuerza, hay que renovarse, hay que innovar. Y también regalamos palitos chinos, que es de la actividad de ustedes, de los restaurantes, del turismo, porque con un palito tú no puedes comer. Obligatoriamente tienes que tener 2 palitos. Eso significa la unión. En Chile, lamentablemente, todos pretendemos comer con un palito. Y nos va pésimo con ese sistema. Unámonos una vez por todas. Oye, y yo les pido la disculpa, pero a las 7:30 tenía que estar en otro lado. No en otro lado, en otro Zoom. Mil perdón, ¿ok? Muchas gracias, pronto. Roberto, por tu aporte. Te agradecemos en nombre de la Fundación por la Democracia y esperamos contar contigo y que defiendas al turismo en los foros en los cuales tú participas. Encantado. No sé mucho del tema, cuidado. Muy bien, gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Erika, ¿quisieras tú hacer alguna reflexión final? Sí, por supuesto.
O sea, por una parte me gustaría rápidamente retomar un poquito las medidas de las que se habló y qué es lo que pasa con este momento, ¿no? Efectivamente, para las micro y pequeñas empresas, yo creo sobre todo las medidas que se han tomado no son eficientes, eso es claro, y además efectivamente no es en 4 meses que nos vamos a levantar, absolutamente no. Entonces, por ahí alguien dice, ¿no es cierto?, ojo con reinventarse o diversificarse, que son dos cosas distintas. Reinventarse, ¿no es cierto?, nos suena bastante más doloroso, como dice Javiera, de verdad. O sea, cuando ella lo menciona así, a mí me pasa eso. Yo digo, chuta, mi empresa que me costó un montón levantar, que me ha sacado la mugre, que he trabajado, como dice Roberto, ¿no es cierto?, día y noche, etcétera. Hoy día a lo mejor tengo que pensar en cerrarla y dedicarme a otra cosa. Entonces, de verdad que duele, o sea, es prácticamente, y yo creo que hay mucha de la gente que tiene estas empresas que estamos en una condición incluso emocional delicada, porque tú estás como con esta sensación permanente de qué va a pasar, qué voy a hacer, esa incertidumbre. Entonces, hay algo que a mí me parece que se tocó en algún instante respecto a la ley de protección del empleo. Yo tengo una mirada, yo creo que está bien, hay una parte de eso que está bien, pero creo que faltó un subsidio al empleo, más concretamente. Si yo quiero mantener mi empresa funcionando, yo necesito tener a la gente también trabajando, a lo mejor no a todos, ¿no? Pero la ley de protección del empleo, por ejemplo, en suspensión laboral temporal, que es lo que yo tuve que tomar, yo estoy pagando, ¿no es cierto?, las imposiciones de un trabajador para que ese trabajador se quede en su casa. Y la ley me obliga a que el trabajador se quede en su casa. No puede trabajar conmigo y ayudarme y apoyarme durante este proceso tan difícil. Entonces, ahí yo habría preferido, ¿no es cierto?, que el Estado dijera, esta misma plata la voy a poner en que tú le puedas pagar el sueldo a esa persona para que pueda seguir desde su casa o bajo alguna modalidad, ¿no es cierto?, trabajando en la empresa. Y así podemos mantener la empresa funcionando. Entonces, en este minuto todos tuvimos que despedir a todo el mundo y estamos los microempresarios solos tratando de enfrentar esta cuestión más encima y sin tener a lo mejor a nadie que te esté acompañando en ese proceso. Entonces, eso como una cosa pequeña como agregar, o sea, lo que es el subsidio al empleo podría haber sido una buena fórmula. Fondos estatales, en este minuto Cercotec, Corfo, han sido efectivamente lentos, tardíos y además desordenados. Uno está mirando los fondos y no sabe a cuál postular. Porque este decía de 0 a 24.000 UF, después el otro resulta que no, llegaba solo hasta los 2.400. Y entonces, chuta, postulaste a ese, pero si ya postulaste a ese, no puedes postular a esto. Y si estás y si te acogiste la ley de protección del empleo, no puedes postular entonces para contratar a otra persona. Entonces, de verdad que uno está así como, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cuál postulo? ¿Cuál de los fondos? Cercotec por un lado, Corfo por el otro. Entonces, eso nos está pasando. O sea, eso es un poco lo que está en este minuto viviendo la pequeña empresa, ¿ya? Y bueno, y solo como la reflexión final, es que efectivamente, o sea, a lo que es el resto de las empresas que hoy día están presentes a lo mejor como espectadores, es un poco esa de nuevo, la unión yo creo que es re importante. O sea, en este rato nosotros no vamos a poder reactivar el turismo cada uno solo en su casa, ¿entiendes? O sea, aquí no nos queda otra que ponernos a trabajar en conjunto, ya más con las instituciones pertinentes, ya más con las organizaciones territoriales en cada uno de nuestros territorios, en fin, o sea, esa es mi visión. Y yo creo que es la forma en que tenemos que hacerlo. Eso. Muy buena reflexión, Erika, muy bueno tu aporte. A ver si Óscar Santelices nos puedes dar tus últimas reflexiones Sí. o apuntes. Sí, mira, quiero hacer una reflexión y poner un ejemplo en un lugar muy concreto en que yo pienso que de alguna manera se ha mencionado, pero no se ha puesto el énfasis, ¿ah? Y esto tiene que ver con la descentralización de nuestro país y dónde se toman las decisiones. Y yo creo que hay que bajar cada vez más al territorio. Y ahí el municipio para mí aparece como algo muy, muy fundamental. Y lo vemos en todos los campos, pero en el turístico también. Sobre todo cuando estamos hablando de destinos turísticos. Yo voy a contar un ejemplo que estamos haciendo en Iquique, por iniciativa del alcalde y de la municipalidad. Se armó una gobernanza, porque nos preguntaban por ahí, para coordinar el destino, donde estaban todos sentados. Ayer estábamos en una reunión parecido a esto, discutiendo con los gremios, con Ágata, que son de los restaurantes, de la gastronomía, en lo que estaba Javiera, estaba Cotar, los turoperadores, estaban los hoteleros, están corporaciones, está la SOFRI, están las cámaras de comercio, o sea,
hay una gobernanza que está trabajando para levantar un destino, y eso el municipio juega un papel muy importante. Y para nosotros, quiero decirlo, en este momento, por ejemplo, se está postulando algo que no todos saben, que es la distinción turística municipal, y que es tener una serie de elementos, como desde ya dentro del municipio un comité de turismo, en que todas las áreas, porque aquí está todo aislado, partes por acá, obras por allá. Entonces, el trabajo adentro de una municipalidad que está en un territorio turístico es fundamental, y hay una serie de procedimientos. Sennatur los tiene. Sennatur también participa de la gobernanza y nos invitó a postular y estamos participando. Entonces, hay una coordinación, y aquí voy al tema de la coordinación. Así como es importante asociarse y los gremios, es coordinarte en un destino turístico. Y yo diría que un ejemplo, pueden haber otros en otros lugares, pero digo en que se está trabajando y codo a codo, y hemos estado revisando protocolos, y hemos estado revisando lo del FOGAPE, y hemos estado revisando los temas de liquidez y de empleo, o sea, viendo los temas de la emergencia, pero también con la mirada en el futuro y viendo los temas más estratégicos. Y yo diría que es un minuto en que las municipalidades pueden jugar un papel bien efectivo en los territorios turísticos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Javiera, si nos puedes hacer una reflexión final. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, eso es lo primero. Creo que es muy interesante e importante que pensemos este futuro. El tema del turismo nacional, de verdad, es la clave. Roberto decía, la campaña de Italia, de España, a mí no me han llegado estas campañas, pero sí me han llegado otras cosas como son las reflexiones de Nueva Zelanda, de Holanda, de Alemania, sobre lo que significa el turismo. Yo creo que va a haber un tema, un poquito un estancamiento de lo que es el turismo internacional, porque hay reflexiones de los propios países del impacto que produce el turismo desde el medio ambiente, etc. Entonces, ahí el turismo internacional se va a demorar un poco en volver a articularse. Entonces, ¿cómo nuestro país valora de mejor forma el turismo nacional? Y son muchos turistas, muchos viajes de turismo nacional que ocurren durante el año, y esperemos que esto ocurra, que la oferta también vamos a tener que generar una adecuación de precios, de oferta, de cómo mostramos esta oferta, de la vitrina que tiene esta oferta, y ahí vamos a necesitar a las autoridades también de cómo poder tener un espacio vitrina para que la oferta sea reconocida por los turistas nacionales. Creo que ahí hay una necesidad. Sobre el tema de la asociatividad, insisto, es clave, y ahí, Erika, es súper importante no solamente la asociatividad nacional, sino que también una sinergia entre la asociatividad local, regional y nacional, porque un gremio nacional no va a ir a tomar decisiones de lo que ocurre en un municipio ni lo que ocurre en una región, pero sí hay un tema de conocer, de saber y poder hacer sinergia con las políticas, o sea, con las necesidades locales, para relevarlas con otras necesidades locales y llevarla transformarla en una necesidad nacional. Y creo que ahí hay que trabajar muy de la mano, lo hemos tratado de hacer, Oscar decía Ágata, ahí son muy buenos aliados, y así existen otros a lo largo del país, y es importante esa confianza a nivel empresarial, a nivel de toda la escala, a nivel país. El rol de los municipios efectivamente es clave. Lo decía en relación a los protocolos, he estado en algunas conversaciones, estuvimos ahí en Concón con los empresarios, con el municipio, y con otros municipios también hemos estado conversando. Es muy importante el rol que van a jugar los municipios en la comunicación y en la bajada que hacen hacia el empresariado de un territorio, de los protocolos, de las medidas que existen. Hay mucho desconocimiento, mucho empresariado no sabe cómo poder avanzar, las ventanillas, o sea, lo que tú dices, ¿a qué postulo, Corfo, Cercotec? No puede ser. El Estado tiene que tener, es el mismo ministerio. El Estado hace rato que debería actuar con ventanilla única. Entiendo que esto se hizo en algún minuto. Hoy día el Estado tiene obligación de hacer eso. No puede ser que tú tengas que decidir como empresario, como emprendedor, de ir a una ventanilla o a otra. Hoy día hablábamos con un proyecto que estamos trabajando en Ñuble, los empresarios postulan a todo y después los bloquean por haber postulado a todo. Entonces no puede ser, y ahí el Estado tiene una responsabilidad con la modernización. Unión, asociatividad, la paciencia, yo sé que es difícil, pero más que paciencia, no aquí, más que
esperar, hay que pensar en cómo poder actuar hacia el futuro, de cómo me voy a, ya no sé si es reinventarse, si es diversificarse, pero es cómo me voy a parar en este nuevo escenario del turismo que va a ser clave, porque hoy día cambió. Hablábamos el otro día con mi hijo, me decía, ¿en qué minuto se determina que cambia una era o no cambia una era? ¿Qué ocurre? ¿Por qué cambian las eras? De él estudiando historia. No sé, quizás este es el momento, una cosa así a lo mejor es lo que produce eso. El impacto que esto ha producido en el mundo puede significar eso. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos, cómo esta industria del turismo, que va a ser una nueva industria, con una nueva forma de desarrollo, una nueva vinculación entre el empresariado, nos paramos frente a esto? Y ya entró mi hijo nuevamente acá a la sala. ¿Cómo nos paramos frente al turista? ¿Cómo nos paramos entre la relación entre nosotros? ¿A cómo mostramos este Chile? Y de esa forma podemos salir adelante, porque no va a ser fácil para nada. Así que bueno, trabajar unidos es el mensaje para todos, yo creo. Muy bien. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que ha sido apasionante, como siempre, las reflexiones en turismo. Hay, por lo que se ve aquí, bastantes temas que discutir. Estamos en medio de una pandemia. Pareciera, digamos, que vamos a tener un periodo bastante largo, y vamos a tener que repensar, como se decía, el turismo, que va a comenzar seguramente la apertura por el turismo nacional. Creo que esa es una oportunidad también para reconocer a nuestra propia cultura, nuestros propios atractivos turísticos, y ojalá el Estado también focalice, ¿no es cierto?, ciertos instrumentos en la lógica del turismo, para que también el turismo nacional pueda fortalecerse. También se requiere algunos apoyos del Estado, no solo quizá en subsidios, sino en todo lo que se decía acá, protocolo, una serie de otros apoyos que pueden darse. Les quiero agradecer en nombre de la Fundación por la Democracia la participación de Erika Muñoz, de Óscar Santelice, de Javier Amonte y de Roberto, que se tuvo que retirar, pero por sobre todo también quiero decirles que nos han llegado bastantes agradecimientos por haber generado este diálogo, que yo creo que pocas veces el turismo es parte de una agenda, sobre todo una agenda política propia. Entonces creo que hemos dado un buen salto en ello. Quiero agradecer porque aquí Sixto Almonacid, un empresario de la cuenca del lago Yanquihue, me pide darle las gracias a todos ustedes, que ha sido muy interesante para él, pero también nos han llegado de varios otros nuestras felicitaciones, dice aquí Miguel Ramos, Claudia Paredes, felicitaciones a todos los panelistas, etcétera. Entonces, no me resta más que darles nuevamente las gracias y ojalá tengamos otra oportunidad. Muy bien, adiós, que lo pasen bien, cuídense todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.